Hola, soy bueno. Mentí, soy malo. Saludos gente, yo soy Lord Oscuro. Helluva Boss es una serie con muchos villanos, y todos ellos tienen algo en común. Todos ellos son muy mejorables. ¿Cuál es el problema con estos personajes? En este video voy a dar mi propio punto de vista al respecto. Primero que nada, quiero aclarar unas cosas, y es que quiero enfocarme en los personajes que tienen un rol de villano dentro de la historia y que representan una amenaza para los protagonistas, además de tener un rol más relevante en la historia. Por este motivo, personajes como Berrósica, Asmodeo y Fizaroli, Belzebub, e incluso las hermanas Glam no aparecerán acá, ya que estos personajes tienen o tuvieron un rol más antagónico y no se los trató como una amenaza. De igual manera, no hablaré de personajes como Marta, el Robo Fitz, el hater de Fizz, o incluso Chaz, porque considero que estos personajes no tienen un rol tan importante en la trama, además de que es más que obvio que no volverán a aparecer, por lo que no vale la pena hablar de ellos. Por último, me gustaría hablar un poco de cada villano, y ya después analizar a nivel general los defectos que yo encuentro en estos personajes. Dicho esto, empecemos. Los querubines se podría decir que fueron el primer enemigo real a largo plazo de la serie, y estos planteaban una idea interesante, el concepto de ángeles que protegen a los humanos, pudiendo estos ser un rival para IMP. Al estos querer frustrar sus intentos de moricionar, uno pensaría que ángeles interviniendo directamente en la Tierra daría para mucho y que serían enemigos difíciles de enfrentar por el simple hecho de ser ángeles, pero al final no representaron ningún problema y los vencieron fácil, además de que IMP, hasta la fecha de creado este video al menos, no han vuelto a tener inconvenientes con ángeles que protegen humanos, haciéndolo sentirse como una oportunidad perdida. Pero ok, dejando de lado que se desperdició un poco ese concepto, al final los querubines fueron expulsados del cielo, lo cual daba para una trama interesante de estos queriendo vengarse. Más adelante estos tipos volverían a aparecer, esta vez uniéndose a los agentes, pero al final solo dieron una pelea más o menos decente en donde fueron derrotados con relativa facilidad, en donde los querubines querían matar a Blips pero este ni se dio cuenta. Y bueno, la serie les dio a los querubines una personalidad francamente insoportable solo para que caigan mal, lo cual solo vuelve aún más frustrante lo mal aprovechados que se sienten los querubines. En fin, que al final los querubines como que no llegaron a ser ni tan interesantes ni tan amenazantes como podrían haber sido. Los Dogs, o los agentes, como yo prefiero llamarles porque tienen un nombre estúpido, eran otro concepto interesante, una organización tipo los Hombres de Negro, o SCP, mezclado con los Devil Hunters de la serie del pibe motosierra. ¿No quieres ver mi nueva sierra y mi máscara? La cual busca probar la existencia de los demonios para hacer algo al respecto. Esto planteaba varias ideas, como el hecho de que aparentemente, ni siquiera los gobiernos del mundo saben de la existencia de los demonios, o la posibilidad de que la humanidad pudiera saber de su existencia gracias a esta organización, o ver humanos siendo una amenaza para los protagonistas, pero nuevamente, los agentes fueron usados solo como un chiste y no se aprovechó tan bien su concepto. Literal en su primer episodio estos fueron derrotados con una facilidad enorme, no tanto porque IMP sean buenos peleando, sino por el hecho de que a los muy submales no se les ocurrió mejor idea que pelear con armas asiáticas antiguas en lugar de con armas de fuego. Uno pensaría que una organización como esta tendría armas más avanzadas, incluso si no tienen muchos recursos por parte del gobierno, tal y como pasaba con los Hombres de Negro, o que al menos tendrían pistolas, pero no, los les pelearon con pinches katanas. El destino de los agentes actualmente se encuentra un poco en el aire, y ahora parece que sí van a tener mejores cosas, ya que ahora que han podido probar que los demonios existen, el Estado les ha dado más recursos y hasta tecnología avanzada secreta, pudiendo crear un portal, trajes de Iron Man, e incluso un ejército de clones. Magnificent, aren't they? Sin embargo, nada de esto me hace tener mucho interés por los agentes, porque seamos sinceros, todos sabemos que los agentes no llegarán muy lejos, por dos simples razones. 1, no son el villano principal de la historia, y 2, simplemente no representan ninguna amenaza para los protagonistas, menos aún para el infierno.
El hecho de que los agentes quieran invadir el infierno implica que podrían tener todo un arco para ello, pero todos sabemos que eso no pasará, ya que, como ya dije, no son el villano principal de la historia y, viendo el trato que la serie le da a sus villanos, probablemente serán derrotados en 1 o 2 episodios. Además, el que la humanidad sepa de la existencia del infierno y quiera invadirlo, sería, o debería ser, un evento tan importante como para afectar incluso a Hazbin Hotel, pero dado que eso no ocurrirá, porque Hazbin se centra en el conflicto con el cielo, y meter un conflicto de este tipo complicaría innecesariamente las cosas y la serie perdería el rumbo. Incluso si logran perfeccionar su portal e invadir el infierno, ¿qué esperan lograr? ¿Realmente serán capaces de pasar por encima a todos los demonios? ¿Realmente creen que podrán dominar a todos los anillos del infierno? ¿O que podrán pasar por encima de la realeza? ¿O los pecados? ¿Cómo se supone que los agentes podrán enfrentarse a todo eso y ganar? Ese es el problema con los agentes, a pesar de que son un concepto interesante, que en otro tipo de historia serían algo mucho más importante, y a pesar de que el concepto de un ejército de clones de curas soldado creados con el objetivo de invadir el infierno parece algo sacado directamente de Trench Crusade, lo cierto es que simplemente no se sienten como una amenaza. No veo cómo estos tipos podrían ser un peligro real, y como ya dije, no son los villanos principales de la serie, por lo que es obvio que no tendrán un arco completo para ellos. Crimson, el padre de Moxie, ciertamente, cuando apareció fue un villano intimidante, y en general creo que fue un buen ejemplo de un villano de maldad pura, sin necesidad de pasados trágicos o motivaciones comprensibles, simplemente era un mafioso despiadado que acabó con su propia esposa y que solo veía a su hijo como moneda de cambio, un villano en toda regla, y si bien, no siento que Crimson haya sido arruinado del todo, sí que es cierto que en su segunda aparición, como que dejó mucho que desear, siendo solo un criminal random que secuestró a Bleach y a Fizaroli para extorsionar a Asmodeo, no fue tan intimidante ni se sintió como una amenaza tan grande como la primera vez que apareció, y fue derrotado relativamente fácil, haciendo que ya no se sienta como un peligro tan grande, y es que uno pensaría que la primera vez perdió porque se confió y no estaba tan preparado, pero, que lo vuelvan a vencer tan rápido, lo hace sentir como que puede ser vencido por cualquiera. De Mammon realmente no tengo mucho que decir, sé que dije que me quería enfocar en personajes que sean una amenaza real, pero haré una excepción por el simple hecho de que Mammon es un pecado. La verdad, y por irónico que suene, Mammon es de los pocos villanos bien escritos, ya que cumple bien con su papel de ser un cretino, y en general llega a ser divertido de ver. Algo que me gusta de él, es el contraste que hay con los demás pecados que hemos visto, ya que mientras que con Belzebub y Asmodeo se nos ha mostrado un lado más positivo y menos dañino del pecado que ellos representan, al ser Belzebub una tipa que quiere que la gente se divierta pero que valora que todos se sientan bien y no se maten, esto a pesar de ser el pecado de la gula, mientras que Asmodeo valora el consentimiento, demostrando que tiene códigos morales con respecto a la lujuria. Mammon es simplemente un cretino, y es que me parece bastante apropiado que, mientras que la lujuria y la gula tienen un lado positivo, la avaricia, no confundir con la ambición o el simple deseo de tener más, es un pecado simplemente despreciable. Claro que también hay que tomar en cuenta que Mammon es, en parte, un personaje cómico, está hecho para que te rías, no para ser amenazante o ser un peligro real, por eso funciona, pero por esto mismo tampoco llega a ser muy interesante. Mammon es básicamente un alivio cómico y una molestia para los personajes, pero nada más. Y ahora sí, hablaré de los villanos principales de la serie. Striker es un personaje que tuvo una presentación muy buena, siendo un personaje que ya desde el inicio se notaba que no iba a ser un aliado, y que al final planteó una idea muy buena, el concepto de demonios de clase baja que quieren rebelarse contra los demonios de la realeza. Striker empezó siendo alguien interesante, intimidante, manipulador, confiado y astuto, además de que se supone es un cazarrecompensas con años de experiencia que sabe cómo conseguir armamento bendecido, cosa que al parecer no es algo fácil, dado que Moxie se sorprende de ver un arma de esas. Striker parecía que sería un enemigo difícil de vencer, y si vieron mi video en donde explico por qué, en mi opinión, el Stolich está arruinando la serie, sabrán que yo considero que Striker tiene razón, al menos hasta cierto punto, y es que la realeza del infierno es claramente clasista y discriminadora hacia los demonios de clase baja, en especial con los imp, algo que solo se ha reforzado con el tiempo. Por lo que muchos esperábamos que Striker fuera un villano todo bien seinen e intimidante y que daría muchos problemas, pero con el pasar del tiempo, el personaje ha sido una total decepción.
Striker, casi que de un momento a otro, pasó de ser un villano peligroso, interesante y un tanto misterioso, con una motivación aparentemente lógica y quizás hasta comprensible, a ser un personaje ridículo que parece que solo está ahí para que se burlen de él. Humillaciones constantes, momentos patéticos, enojarse por todo, e incluso llegando a ser un poco tonto, han hecho de Striker un villano decepcionante, y es que en serio, todo el mundo se queja de que Alastor es un vendehumo, pero diablos, y nunca mejor dicho, lo de Striker me parece igual de malo, o quizás hasta peor. Yo creo que lo que pasó con Striker es que la idea del personaje era romper las expectativas, es decir, el personaje se presentaba como alguien intimidante, solo para que al final resultara ser una persona patética, y dado que la serie critica mucho al clasismo y lo ridículo que este es, pues supongo que la idea en papel no está tan mal, un villano despiadado e intimidante, al final resulta ser alguien patético. Si eso se hace bien, puede funcionar. Ahí tienes por ejemplo Death Note. Light Yagami era un villano genial e intimidante, pero cuando es derrotado, se comporta de forma patética y humillante, siendo un mal perdedor en todo sentido, demostrando que solo era un cretino con delirios de grandeza, lejos de ser el dios justiciero que creía ser. Pero el problema con Striker, es que nada de esto se desarrolló con cuidado, es decir, si la idea era que Striker en realidad es un tipo patético, que insisto, no es tan mala idea, esto se debería haber desarrollado de a poco para que vayamos viendo y aceptando que Striker en realidad no era alguien tan impresionante, pero en lugar de eso, de un episodio a otro, Striker tuvo un cambio considerable. No sé ustedes, pero la segunda vez que vimos a Striker, el personaje se me hizo rarísimo, como si fuera un personaje diferente al que vimos en su primera aparición, tan enojado y hasta cierto punto caricaturesco. En este mismo episodio Striker pelea contra Millie y Moxie, y la verdad da una pelea bastante decente. Tristemente esta sería la última vez en la que Striker impondría respeto, ya que luego de eso, el personaje solo fue cuesta abajo. Mucha gente se quejó en su momento de que Stella haya resultado ser solo una tipa que trataba mal a Stolas sin más, en lugar de ser ese personaje trágico de los fanfics, pero yo no lo veo tan mal. En la vida real existen personas que son como Stella, gente que simplemente trata mal a otros solo por el simple hecho de hacerlo, sin que haya un motivo lógico para hacerlo. La verdad es que Stella no es un personaje tan irreal como podría parecer, en verdad existe gente que es así. Es curioso cómo la gente se ha acostumbrado tanto a los villanos trágicos que se han olvidado de que también existe el tropo del villano de pura maldad, villanos que no tienen una razón de por qué son malos, solo lo son, y eso es Stella, una villana de pura maldad, alguien que no es mala por un pasado triste ni nada de eso, sino porque a ella le gusta ser así. Además, me gustaba el mensaje que en cierto modo daba la serie con este personaje, de que las mujeres también pueden ser maltratadoras y los hombres también pueden ser maltratados, y es que eso es algo que la gente no suele tener tan en cuenta como si fuera al revés. Yo creo que el hecho de que buena parte de la gente se pusiera del lado de Stella, y que incluso a día de hoy exista gente que la defiende, demuestra un poco que la gente no suele tomar tan en cuenta el maltrato de mujeres hacia hombres. Pensemos en esto, y hagamos la siguiente pregunta. ¿Y si fuera al revés? Es decir, si Stolas fuera mujer y Stella fuera hombre, ¿la gente percibiría la situación de la misma manera? ¿La gente seguiría defendiendo a Stella? ¿Verían a Stella como una víctima y a Stolas como una infiel? ¡Desvergonzada intergaláctica! ¿Cómo pudiste? Oye, ¿lo hace mejor que yo? Si me lo preguntan a mí, yo tengo la sensación de que si fuera al revés, la gente hubiera pensado al instante que Stella es mala con Stolas y que por eso Stolas le fue infiel, pero como Stella es mujer y Stolas hombre, todos asumieron que ella era la víctima, en lugar de asumir que quizás Stella no es buena y que por eso Stolas no le fue fiel, porque una situación de este tipo no se suele percibir de la misma manera que si los sexos están invertidos. Así que sí, no me parece mal que Stella simplemente sea una abusadora sin más. En mi opinión, el verdadero problema con Stella no es que sea una villana sin pasado trágico, sino que no es interesante como personaje. Uno esperaría que Stella sería una villana caprichosa y hasta cierto punto infantil, pero que al mismo tiempo sería de alguna manera inteligente y astuta, alguien que piensa las cosas y que hace alguna clase de plan, todo para obtener un beneficio propio, o al menos esa es la impresión que dio en el episodio de la cosecha, pero al final, Stella resultó ser solo eso, una tipa caprichosa, pero también carente de inteligencia o astucia, siendo solo una idiota malvada sin mucho más que ofrecer, volviéndola una villana aburrida que solo está ahí para caer mal, en lugar de ser esa interesante villana de pura maldad que parecía que sería.
Para que se entienda mejor mi punto, pondré un ejemplo. Síndrome de los Increíbles también era un villano cuya motivación se basaba en un capricho infantil por ser rechazado por su ídolo cuando era un niño que no podía hacer mucho, y no más por eso se volvió un villano que moricionó a más de una docena de superhéroes. Sin embargo, Síndrome fue un villano bastante bueno, sintiéndose como una amenaza, con una motivación interesante y hasta cierto punto razonable, además de que tenía cierto carisma y planificaba las cosas. Era un tipo caprichoso y un poco infantil, pero no por eso fue un mal villano, y a día de hoy sigue siendo recordado pese a que Los Increíbles es una película de hace más de 20 años, demostrando que incluso con un simple capricho como justificación se puede crear a un buen villano, por lo que insisto, incluso si Estela es solo una tipa caprichosa e infantil, eso no es impedimento para que sea una villana interesante. Tan solo imaginen si en el episodio del juicio, en lugar de Andrealfus, fuera Estela, sería otra cosa, ¿no? Así, hablando de eso, Andrealfus es otro personaje que está siendo bastante arruinado en la serie, y es que el episodio del juicio lo había convertido en un villano bastante bueno a decir verdad. Claro, sí que es cierto que habían ciertas cosas que no tenían mucho sentido en su plan, pero en general su participación fue simplemente genial. Andrealfus fue manipulador, despreciable, clasista, en todo momento se sintió como una amenaza a tomar en cuenta, y encima también tuvo algunos momentos cómicos que, lejos de arruinar al personaje, le dieron cierto carisma, como la escena en la que hace una pausa dramática, o cuando se pone a celebrar al punto de romper su camisa porque creyó que ya había ganado. Son escenas que le dieron carisma al personaje, y dado que Helluva Boss es una serie de humor, que el villano tenga también algunas escenas cómicas queda muy bien. Incluso Estela tuvo un momento muy bueno en este episodio. Y es que esa escena en la que Octavia quiere ir a buscar a Stolas pero Estela la detiene, dándole un abrazo y mostrando compasión, solo para que luego Estela sonría mientras su propia hija llora en sus brazos. Qué genial es esa escena, realmente hizo lucir a Estela como una villana malvada, sin ser caricaturesca ni ridícula como había sido anteriormente. En lo personal me recordó a esa escena del episodio 3 de Star Wars en donde Darth Vader sufre por la muerte de Padme, y Palpatine simplemente sonríe, ya que cumplió con sus objetivos, demostrando no tener ni un poco de empatía o compasión por Vader ni por nadie. Esta es la Estela que yo quiero ver, una persona malvada, manipuladora y egoísta, que no le importa ni su propia hija, no ese personaje trágico de los fanfics pendejos de los fans. Lo siento mucho, pero Estela simplemente funciona mucho mejor como una villana de maldad pura, y no como ese personaje trágico que le gusta a la gente que cree en esa pendejada de que el bien y el mal no existen y todo es una cuestión de puntos de vista. En resumen, tanto Estela como Andrealfus fueron villanos bastante decentes en este episodio, y luego vino el especial de Navidad. ¡Oh Dios mío! Y es que ahora que Stolas ha sido baneado de la realeza, Octavia tendría que quedarse con Estela y Andrealfus, y bueno, yo lo que pensé que ocurriría es que Estela y Andrealfus intentarían manipular de alguna manera a Octavia, aprovechándose del hecho de que Stolas ya no está, que Octavia estaría triste y enojada con su padre por, aparentemente, preferir a su amante antes que a ella, y que además al ser joven probablemente sea más influenciable, con Estela intentando manipular a Octavia, pero actuando de forma pasivo-agresiva, generando momentos de incomodidad, pero con Andrealfus siendo alguien mucho más inteligente a la hora de manipular, intentando convencer de a poco a Octavia de que Stolas no la quiere tanto como ella cree, o que él es un padre incompetente y que es mejor que se aleje de él, o algo por el estilo, mientras que él mismo intenta actuar y ponerse a sí mismo como una figura paterna para Octavia y hacer que ella confíe en él, ya que al final de cuentas no hay que olvidar que Andrealfus es su tío, por lo que ella, ingenua, pero razonablemente, puede creer que puede confiar en él. Y bueno, al final lo que obtuvimos fue a Estela y Andrealfus evitando que Octavia hable con Stolas por celular, y ambos riéndose de Octavia enfrente de ella de la forma más caricaturesca imaginable, todo durante un mes entero. Un maldito mes entero. ¡A mono tonto, estúpido! ¡Cállate! ¿En serio? ¿Qué pasó acá? Lo habían hecho también en el episodio anterior, tanto Estela como Andrealfus se sintieron como villanos bastante decentes, porque los convirtieron en bufones de esta forma. ¿Porque se echaron para atrás así con estos personajes? ¿Qué es esa manía que tiene esta serie con ridiculizar a sus villanos de esta forma? Yo entiendo que no quieran hacer villanos más complejos, pero los villanos de maldad pura también pueden ser muy buenos e interesantes, no hace falta ridiculizar así para que estés en su contra, ¿por qué no seguir ese camino en vez de hacer esto? En mi opinión, yo creo que esta serie tiene 4 problemas con sus villanos. 1. La serie no aprovecha bien sus conceptos.
Como vimos antes, los querubines eran antagonistas interesantes y planteaban la idea no solo de tener a héroes de antagonistas, sino también de que IMP tuviera que lidiar con ángeles, pero al final estos fueron humillados y su conflicto poco importó, además de que IMP nunca más volvió a tener problemas con ángeles. Los agentes planteaban la idea de una organización que caza demonios, pero en lugar de ser algo relevante en la trama, se sienten solo como unos villanos de relleno, y como les expliqué anteriormente, no son lo principal y es prácticamente imposible que sean una amenaza real. Striker empieza como un cazarrecompensas que busca venganza contra las élites del infierno, siendo uno de esos villanos que podrían tener un punto para sus acciones, pero al final fue solo un antagonista recurrente que no hace mucho, y con Crimson más de lo mismo. Stella y Andrealfus parecían demonios de la realeza manipuladores, y bueno, más o menos cumplen con ello, pero no llegan a hacer tanto como uno esperaría, y son arruinados porque, 2, los villanos son caricaturescos. Con los querubines uno esperaría una interesante trama de venganza, con ellos estando muy enojados debido a que IMP les arruinó la vida, pero al final tuvimos unos cretinos que están claramente escritos solo para caer mal, y es que solo miren cómo están dibujados, solo miren esas caras, solo están ahí para que los odies. Ah, se me olvidaba, el hecho de que Colin, el querubín azul, parezca no estar de acuerdo con las acciones de sus compañeros es algo que, de momento al menos, tampoco se está aprovechando, a ver qué pasa después, alguien ayude a ese cabrón, digo, ovejón, se lo merece. De los agentes realmente no hay mucho que decir, son un chiste, reconozco que al menos los agentes sí son un poco graciosos y es divertido verlos, eso sí, pero para lo que son, uno esperaría que fueran algo más que villanos comic relief. Crimson no ha hecho demasiado y están empezando a humillarlo pese a que es un mafioso que casi arruina la vida de Moxie. Striker empezó siendo un villano con una motivación lógica, intimidante, seguro de sí mismo, parecía alguien con un plan, pero ahora es solo un loquito temperamental, es torpe, no impone ni un poco, y solo está ahí para ser humillado. Y bueno, ya dejé en claro mi problema con Stella y Andrealfus, empezaron más o menos bien, después fueron geniales, y luego se cayeron por completo. Los villanos en esta serie son tan caricaturescos e idiotas que es imposible tomarlos en serio. Está bien tener un villano que solo es un tonto que cae mal, pero que todos, literalmente todos los villanos sean así, más aún cuando algunos de ellos dejaron buenas expectativas en un inicio, es simplemente decepcionante. 3. No hay tensión. Seamos sinceros, Helluva Boss no es una serie que sepa mantenerte tenso y con la sensación de que realmente los protagonistas podrían morir o terminar mal. ¿Alguien realmente pensó que Bliss podría morir en el episodio del juicio? ¿O que los agentes podrían matar a todos cuando los acorralaron? ¿En verdad alguien sintió tensión en esas escenas? Yo al menos, no. Tampoco ayuda el hecho de que los protagonistas tienen un plot armor absurdamente grande en las escenas de pelea, volviendo imposible sentir que realmente están en peligro. Todos sabemos que la serie está enfocada a que el Stolith se cumpla, por lo que ni Bleach ni Stolas van a morir, y no creo que la serie sea tan valiente como para matar a alguno de los secundarios, como Moxie, ni siquiera a Fizaroli. Y 4, entre los protagonistas y los villanos no hay ninguna diferencia. No es un secreto que los protagonistas de esta serie son villanos, dado que estamos hablando de sicarios que matan gente, no importándoles si son inocentes o no, pero ahí el problema, porque se supone que yo debo odiar a Striker por torturar a Stolas, pero luego tengo que apoyar a Bleach, siendo que Bleach también ha torturado y asesinado a muchas personas de la misma forma en que lo hizo Striker. Ese es el gran problema, y es que, si no hay diferencia entre los protagonistas y los villanos, ¿cuál es el punto? Porque odiar a Stella por ser mala con Stolas, pero luego apoyar a Bleach, que es un asesino. Por lo que al final, uno siente que no hay una verdadera razón para odiar a uno pero apoyar al otro, porque ambos son en esencia lo mismo. Pero ustedes me dirán. Pero Lord, existen muchas historias en donde no hay héroes, sino que todos son malos, y muchas de esas son buenas. Y sí, quizás tengas razón, pero la diferencia es que muchas de esas historias reconocen que tanto los protagonistas como los antagonistas son malas personas, se deja bien en claro que ningún lado es bueno, pero en Helluva Boss todo el tiempo se busca dejar a los villanos como seres despreciables que debes odiar, pero luego la serie intenta blanquear los actos igualmente malvados de los protagonistas, ya sea haciéndolo parecer como que los protagonistas no son tan malos, o haciendo lucir como malos a los humanos, o haciéndolo ver todo como un chiste. Es gracioso como intentan hacer ver a Bleach como alguien que tiene cierta empatía al no querer matar a una familia que son gays. ¡Qué sorpresa! ¡No! ¡Mi copa! ¡No! ¡No!
Pero hace algo más de un mes en la serie, literal Blitz y compañía volvieron de cometer una brutal masacre. El hecho de que IMP haya sido contratado para matar gente que parecía inocente ya deja entrever que, en efecto, los protagonistas probablemente mataron a muchísima gente inocente y arruinaron muchas vidas, pero aún así la serie los trata como si fueran los buenos, mientras que al mismo tiempo hace todo lo posible por hacer ver como malignos a sus villanos, a pesar de que, irónicamente, estos han hecho menos cosas malas que IMP. Porque esa es otra, los villanos de esta serie, irónicamente han hecho menos mal en el mundo que los protagonistas. Los querubines solo van por ahí robando y estafando, lo cual está mal, pero es hasta cierto punto comprensible tomando en cuenta que ellos no pueden trabajar en la tierra y que fueron desterrados para siempre del cielo, tienen pues que sobrevivir, y la verdad es lógico que quieran vengarse de IMP. Los agentes quieren impedir que los demonios sigan causando problemas, no veo que tiene eso de malvado. Estela es mala, sí, pero hasta donde sabemos, ella no ha matado a nadie, a lo mucho solo ha sido mala con Stolas, su hija, y sus empleados, pero como tal no mató a ninguna persona, y aunque lo hubiera hecho, no hay manera de que pudiera haber matado tanto como los protagonistas, lo mismo para Andreal Fuss. Y bueno, los únicos que se les acercan son Striker y Crimson, ya que uno es un sicario también, y el otro es un líder mafioso. Pero por lo demás, los protagonistas han hecho mucho más mal y han dañado a mucha más gente que los propios villanos, tanto por el lado de IMP, como por el lado de Stolas, quien desde el piloto se nos dejó en claro que él estaba involucrado con gente poderosa que buscaba hacer un mal en el mundo, sin mencionar que él sabía que Blitz usaba el libro para matar gente, y no le importaba en lo más mínimo. Así que sí, los protagonistas, aunque se puedan querer y preocuparse entre sí, todo lo que tú quieras, son mucho peores que los villanos que deben enfrentar. Por lo que al final, el conflicto tiene poco sentido, porque como les digo, la serie se esfuerza en blanquear a estos personajes y en hacer que los apoyes, mientras que busca que odies a los villanos, pero es que un grupo es claramente igual o hasta peor que el otro, volviendo ilógico todo este asunto, y haciendo que el conflicto sea menos interesante. Es como, oh, miren, Estela y Andreal Fuss no le dejan a Octavia hablar con Stolas y se ríen en su cara, qué malos malosos que son, pero mira como Blitz y su equipo vuelve de asesinar brutalmente a un grupo de civiles que no pudieron hacer nada para defenderse, incluso se tomaron la molestia de colgar uno de los cuerpos destrozados y sin vida entre los edificios para que la escena se vea más cruel, y Blitz está orgulloso de lo que hizo, qué gracioso. Y aún así me tengo que creer que Blitz tenga alguna clase de empatía. Pero Lord, lo que pasa es que Blitz se vio proyectado en esa familia. Sí, lo sé, pero en mi opinión, eso no ayuda a que Blitz parezca más empático, y es que, ¿en serio me estás diciendo que Blitz necesita sentirse proyectado en alguien para que sienta compasión? O sea que si Blitz no se hubiera sentido así, hubiera matado a la familia, incluyendo a las niñas pequeñas. Oh, Jesucristo, parece que existe Dios de verdad. ¿Y por qué se sintió proyectado? ¿Porque eran gays? Si hubieran sido una pareja hetero, Blitz los hubiera matado por no sentirse identificado. Es que loco, con esta escena intentan hacer lucir a Blitz como alguien con moral y empatía, pero solo lo hacen ver aún más retorcido. Es como si pusieras una escena en la que Voldemort usa su magia para bajar un gato de un árbol para hacerlo ver menos malo, pero eso no funcionaría, por el simple hecho de que es Voldemort de quien hablamos, eso solo lo haría lucir más siniestro, y bueno, así se siente esta escena. En fin, me estoy yendo un poco por las ramas, el punto es que realmente no hay una diferencia entre los villanos y los protagonistas, haciendo que el hecho de que tengamos que odiar a unos y apoyar a otros no tenga sentido realmente por simple lógica, e incluso se siente como una hipocresía por parte de la serie, y haciendo que el conflicto sea menos interesante. Pues nada, odiemos al sicario de Striker, y apoyemos al sicario de Blitz. Por estas razones considero que los villanos de esta serie no son interesantes. Yo podría aceptar tener a unos cuantos cretinos de villanos, siempre y cuando tengamos un villano decente, pero es que ni eso, los villanos principales de esta serie son un desperdicio, y ni siquiera se sienten como una amenaza, y es que literal hasta los Skibidi Toilets son mucho más amenazantes que cualquiera de los villanos que hemos visto hasta ahora en esta serie. ¿La serie mejorará este aspecto? En este punto lo dudo, la verdad Vipsipop nunca ha sabido hacer buenos villanos, salvo algunas excepciones, como Valentino, y quizás también Lute y Adam, pero en general sus villanos son un poco mediocres, como mucho Vipsipop sabe hacer villanos divertidos, pero no sabe hacer villanos interesantes. Como villano desaprovechado que soy, que es el líder supremo de una facción malvada igualmente desaprovechada, me compadezco de todos estos personajes. Si Kylo, igual no te sientas muy cómodo, que a ti tal vez también te haga una crítica algún día. ¡Ay cabrón!
Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Dejen su opinión en los comentarios. Ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Lord Oscuro, chao, y cuídense.